I will leave the club at the end of the season. Una frase que destrozó los corazones de los aficionados Reds. El adiós de Jürgen Klopp despertó todo tipo de dudas en Anfield Road. ¿Habrá alguien capaz de tomar el testigo y mantener el legado? Nadie lo sabía, pero la respuesta iba a ser un rotundo sí. No sin dudas ni focos, Arne Slot fue elegido como el sucesor de Jürgen Klopp, pero ha convertido al Liverpool en el mejor equipo de Europa y hoy aquí vamos a analizarlo todo. Yo soy Leo Pascual y esto es Diario Premier. Saludos, amigos de Diario Premier, bienvenidos a todos los fanáticos del fútbol inglés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a tratar al mejor equipo de Europa, el más sonado desde luego en las últimas semanas, el Liverpool de Arne Slot. Analizaremos por qué podemos considerarlo el mejor equipo de Europa. Para ello obviamente pasaremos a la parte táctica, analizaremos el 11, los nombres propios y por supuesto qué podemos esperar de cara al futuro. Para ello, como siempre, lo ponemos fácil con el desglose de contenidos. El contexto, en primer lugar, será lo que trataremos, la era post-Klopp, qué fue lo que se esperaba tras la marcha del técnico alemán, las pocas expectativas por desconocimiento sobre Arne Slot y cómo ha llegado a convertirse en el mejor equipo de Europa. Por supuesto, repasaremos, como ya os he mencionado, las claves, el nuevo estilo de juego y los números, estadísticas, con papelito en mano, los nombres propios y el 11 titular. Y por supuesto, como siempre hacemos, la pregunta del millón de cara al futuro. ¿Podrán mantenerlo en el tiempo? Antes de ir con el vídeo, como siempre, os lo dejo fácil. Al principio ya esto nos lo quitamos de encima. Si os gusta este contenido, pues yo os agradezco mucho que os suscribáis. La verdad que es la mejor forma de apoyarlo. Estamos creciendo. Yo insisto que para el tiempo que puedo dedicarle a esto, estamos creciendo. ¿Cuál es la clave? Que próximamente voy a tener mucho más tiempo. Me he vuelto a España, estos últimos meses, este último año he estado viviendo en Australia. Lo cierto es que la vida ya ha ido muy bien. Y bueno, os cuento esto porque he venido aquí un par de meses. Voy a tener tiempo ahora de sobra para ejecutar todas esas ideas que tenía en mente. Eso es lo que os venía diciendo las últimas semanas, con que iban a haber cambios, que os invitaba pues a seguir más de cerca el canal. A partir de ahora va a haber vídeos con un poquito más de regularidad, con un poquito más de cadencia, voy a tener más tiempo y para ello hemos vuelto al setup original. Muchos de vosotros no lo conoceréis, otros muchos, los verdaderamente reales, sí sabréis de lo que estoy hablando. De la copa, de mi habitación, de siempre, de donde empecé a grabar los vídeos y la verdad que tiene un recuerdo muy especial para mí. Pero bueno, no vamos a enredarnos más y vamos con el vídeo. En primer lugar, ¿por qué confiar en Arne Slot? El neerlandés firmó en mayo, despertando muchas dudas. La inexperiencia no invitaba a ser optimista y parecía arriesgado y tardó muy poco en asentarse y ha construido un Liverpool imparable. Pero bueno, a nadie se le escapa que el primer año sin Klopp es algo difícil de asimilar. Construyó algo muy pasional, muy bonito. Yo, de hecho, os lo he comentado en varios vídeos, algunos lo sabréis. Soy aficionado del Liverpool desde hace muchos años, empecé a seguirlo desde el último año de Brendan Rodgers. Yo he visto toda la transición de Klopp desde que empezó con el equipo con el que empezó, que aquello era una locura, los nombres propios de aquel equipo con Markovic, Ricky Lambert y compañía. Un equipo que no se parece en ningún caso a lo que acabó siendo en el último tramo de Klopp. Es difícil de asimilar una etapa sin él a partir de todo lo que construyó porque ganó una Premier, ganó una Champions y era muy difícil imaginar que alguien podría tomar el testigo de Klopp y al menos a corto plazo, en primera instancia, rendir como está rindiendo Arne Slot. Y la realidad es que había varias opciones y la de Slot no era la favorita. Tenía buen currículum, ganó la Eredivisie en 2023 y la pasada temporada la Copa en Holanda. Obviamente no es un currículum a nivel de los mejores entrenadores de Europa. Faltan cosas si hablamos de que tiene que tomar las riendas de un equipo que aspira, yo creo que al menos a priori, a principio de la temporada, aspira a poder competir por todo, no sé si ganarlo, pero al menos competir. Y lo cierto es que despertó muchas dudas porque nadie conocía a Arne Slot. Lo único que respaldaba su buena decisión era la vuelta de Michael Edwards, que en 2022 dejó el Liverpool. Para los que no lo sepáis, fue director deportivo, vamos a decir el arquitecto del mejor Liverpool de la última década, con
pues bueno, el que ganó la Champions en 2019, la Premier League... No, la Premier League fue en 2019, ¿cierto? 20, perdón, y la Champions en 2019. Y bueno, Michael Edwards dejó a Liverpool en 2022, alegando pues que estaba cansado del trabajo. Y esta vez se reincorporó tras conocerse la salida de Klopp para estructurar un poquito el Liverpool de cara al futuro y confiar en él, que al final es el hombre de confianza en la directiva de Liverpool. Entró como jefe de fútbol, esta vez no como director deportivo. Y bueno, la única premisa que puso es que estaban buscando, pues con Fenway Sports Group, que es el grupo de propiedad de Liverpool, adquirir otro equipo. Y en cualquier caso, él fue el que avaló el fichaje de Arne Slot, y eso tranquilizaba un poco, en mayor medida, a la afición red, porque al final no dejaba de ser un entrenador de la liga holandesa del que no se sabía nada. Pero encajaba por filosofía, encajaba por manera de ver el fútbol y está funcionando increíble. El inicio ya fue bastante bueno, pero bueno, en base a diferentes claves que ahora comentaremos, se ha convertido en el mejor equipo de las 5 grandes ligas. O sea, el Liverpool a día de hoy está imparable, solo ha perdido un partido contra el Nottingham Forest, que es lo único que podríamos achacarle al Liverpool de Arne Slot, es que ni siquiera ha tenido malos partidos, con lo cual también tiene una gran parte de momentum. Pero bueno, analizaremos todas las estadísticas ahora, y es el equipo con mayor rating de puntos por partido de toda Europa, 2,62. Un empate y una derrota, pues al final te dejan ahí arriba, y claro, todo esto tiene una explicación muy lógica, y por supuesto tiene que ver con el cambio de tácticas de Jürgen Klopp a Arne Slot, una nueva estrategia. Slot ha creado un equipo más estructurado, del Gegenpressing a la presión organizada, transiciones en juego posicional en un mismo sistema y la estructura del equipo como base de la evolución. Por supuesto, hay varios cambios de la forma de trabajar de Jürgen Klopp a la forma de hacerlo de Arne Slot, pero la principal y la que más se ve sobre el campo es el Gegenpressing. El Liverpool antes era un equipo que bueno, el Gegenpressing, para los que no lo conozcáis, es un término, una forma de jugar que acuñó Jürgen Klopp en primer lugar con el Borussia Dortmund, y donde realmente la hizo valer fue con el Liverpool, con esos años tan laureados tanto a nivel nacional como a nivel internacional, en Champions y en Liga, que se basaba básicamente en un estilo de juego de presión muy alta a la hora de defender. Generalmente tras pérdida era cuando era más efectiva, es decir, cuando perdía el balón, presionar de forma muy agresiva, cuanto más arriba mejor, porque digamos que esto se traduce en que si tú recuperas el balón en una zona más arriba, digamos de 3/4 hacia adelante, vas a tener más oportunidades de marcar gol. En eso se basaba la presión de Jürgen Klopp. El equipo de Arne Slot presiona mucho también, el Liverpool de Arne Slot, pero lo hace de una forma un poquito más organizada. No es una presión tan loca, es algo más estático, algo más posicional, y se respetan un poquito más las posiciones, basculan bien los jugadores, porque claro, lo hacen de una forma tan buena. Por ejemplo, apretan solo cuando hay que apretar, y eso se vio en el partido contra el Manchester City. Muchísimas pérdidas del City en salida de balón, del que ya hablamos la semana pasada, que no está bien el City, y por eso, pues digamos, cometió tantos errores, pero sin duda fue gracias también a la presión tan bien ejecutada del Liverpool de Arne Slot, que no necesita, digamos, mandar a los atacantes a correr demasiado, porque todo el equipo presiona a la vez y lo hace muy bien. Lo cierto es que está funcionando muy bien. Otro de los temas es las transiciones. El Liverpool de Jürgen Klopp se caracterizaba mucho por esos goles al contragolpe, y el de Arne Slot, lo cierto es que también de alguna forma se está caracterizando por eso. Es parecido, pero no basa todo su juego en eso. Es decir, la diferencia para mí está en el juego posicional, y es que Arne Slot mezcla ambas cosas. Al Liverpool de Jürgen Klopp le costaba mucho atacar cuando el equipo rival se le cerraba atrás en bloque bajo. Le era muy difícil crear ocasiones, y eso al Liverpool de Arne Slot no le pasa. Por eso tampoco se lo hacen, tampoco le buscan al Liverpool así, no le esperan en su propio campo, porque sabe que también tiene una forma de jugar a la que no es vulnerable a esa forma de defender. Y en cambio también es capaz de, con esos balones largos, esas transiciones, esos contragolpes, hacer mucho daño. Por supuesto, los dos hombres clave ahí, que ya hablaremos ahora más adelante, son Alexander-Arnold y Virgil van Dijk, porque en esos envíos en largo, desde la zona defensiva hacia adelante, son muy importantes. El primer gol del City, sin ir más lejos, ante el City, sin ir más lejos, ese pase de Arnold a Salah, que es prácticamente medio gol. Pero bueno, para ello os he traído una tabla de estadísticas, a ver si la encuentro por aquí.
Ahí la tenemos, DMB Stats, en la que, bueno, podemos observar, digamos, la línea roja. Es algo muy básico, no son estadísticas avanzadas muy desarrolladas, porque al final llevamos solo 13 jornadas en liga, es muy pronto todavía, estamos en diciembre, no podemos analizar el Liverpool del año pasado y compararlo estrictamente con el de este año, pero sí podemos hacerlo al menos con lo que llevamos de temporada con ciertas estadísticas. La gran diferencia para mí es en los contragolpes y en el pressing. Los percentiles, para los que no lo sepáis, alguna vez lo hemos comentado, que es lo que veis aquí arriba, son, digamos, si el Liverpool de la 23-24 era 98.5 en counters, en contraataques, quiero decir que, digamos, era mejor que el 98.5% de los equipos de Europa en contragolpes. Este año es el 73.3, con lo cual sigue teniendo buenos números, pero no basa su juego en eso. En cambio, en la presión pasa lo mismo, 97.7 de percentil en la 23-24 por 81.7% de esta. A lo que voy es que, digamos que el juego posicional del Liverpool se basa en tener una buena estructura de campo y que todos los jugadores respeten su posición y se vayan moviendo más o menos por sus zonas, y todos hacen daño en ese sentido. No es un estilo de juego algo más, vamos a llamarlo rock and roll, como lo hacía Jürgen Klopp, que era pues subir y bajar, transiciones, juego muy loco. Lo de Arne Slot es algo un poquito más organizado y por eso está funcionando algo mejor en cuanto a, vamos a decir, sostenibilidad, que parezca sostenible. Entonces, para poder llevar a cabo este estilo de juego, por supuesto, hay que centrarse en los nombres propios. Y para ello vamos a ver cuáles son las claves, cuáles son los nombres propios del sistema. 4 cosas muy importantes a destacar: la solidez de la pareja de centrales, la presencia de Gravenberch, el estado de forma de Salah y la variedad de opciones. Bueno, para esto es mucho más sencillo verlo con el 11, que ya lo tenemos en pantalla. Esta es una de mis secciones favoritas porque podemos ver de forma más gráfica cómo funciona el equipo y os lo puedo explicar un poco. Alisson, a priori, sería portero titular, eso no se le escapa a nadie. Últimamente ha estado lesionado, entonces ha estado jugando Kelleher, que yo creo que la temporada que viene, si no va a ser titular por delante, si Alisson se acaba marchando o Alisson se queda, llega Mamardashvili, Kelleher se va a tener que ir porque está dando un nivel para ser titular en prácticamente cualquier equipo de la Premier. Una de las principales causas, que es lo que hemos comentado en el gráfico, la pareja de centrales. Para mí el Liverpool basa su equipo en la estructura. Lo comentamos en el vídeo anterior en el que hablamos en la previa del partido ante el City. Su pareja de centrales no se mueve, Van Dijk con Konaté. El año pasado había muchas variantes ahí. Acabó jugando mucho Quansah, Konaté entraba y salía del 11 de Klopp. Yo siempre he pensado que es un defensa central que por condiciones podría ser de los mejores de Europa, porque al final pues es un alto, que físicamente es fuerte, que por arriba va bien, y que pegadito a una persona, a un jugador como Van Dijk, que es tan ordenado, que digamos da tanta seguridad, le podía ayudar mucho. Pero con Klopp lo cierto es que nunca encontró su sitio con AT. Y ahora mismo, el primer partido, lo he dicho 1000 veces, el primer partido jugó Jarrell Quansah de titular contra el Ipswich, y a la media parte jugó con AT, desde entonces no se ha movido. Ahora estuvo lesionado, pero es que ni siquiera jugó. Yo creo que también Quansah no cuenta mucho con la confianza de Slot, porque acabó jugando Joe Gómez, que también lo hizo muy bien, que llevaba temporadas que cuando salía era desconfianza absoluta, y el otro día ante el City hizo un gran partido. Los laterales, cuando Arnold está lesionado, tienes un suplente de muchísimas garantías, como fue Conor Bradley, que hizo un partidazo ante el Madrid, y que lo cierto es que tiene una proyección muy interesante. En la izquierda, Robertson no es lo que era. Hizo un partido correcto contra el City, pero no es el jugador que estamos acostumbrados a ver, porque al final también los años pasan y Tsimikas ha estado rindiendo bien las veces que ha jugado por él, y Arne Slot no ha titubeado a la hora de hacer cambios ahí. Ahora bien, lo que no cambia es uno de los jugadores de doble pivote, Ryan Gravenberch. La evolución que ha tenido Ryan Gravenberch, lo metimos en el vídeo de jugadores que mejor están rindiendo esta temporada. La evolución que ha tenido en la posición de pivote nadie se lo esperaba. Quiero decir, todo el mundo, yo me incluyo ahí, pensó que el Liverpool se estaba dejando algo por hacer en el mercado de fichajes sin ir a por un pivote, porque no tenían esa posición cubierta. Y el año pasado la mayoría del tiempo jugó Endo, y Gravenberch jugaba cuando jugaba con Klopp, porque no era titular, en posiciones un poquito más avanzadas. Pero es que este año la irrupción de Gravenberch está siendo una locura. Quiero decir, a nivel defensivo, cortando líneas en defensa organizada posicional, es perfecto para el sistema de Slot, pero es que sacando la pelota, con esa conducción entre líneas,
la tienen pocos pivotes de la Premier League a día de hoy. ¿Qué pasa? Que la estructura es, esos dos centrales no cambian, Salah por supuesto no cambia, Gravenberch no cambia, y a raíz de ahí McAllister suele acompañarle, pero si no puede jugar Curtis Jones. Por lo general hay uno de los centrocampistas que juega un poquito más adelantado en 3/4 de campo, podríamos llamarlo media punta, como es Szoboszlai. A veces Curtis Jones juega por Szoboszlai en el banquillo. El que no se mueve es Gravenberch y el resto varían. Sobre todo McAllister es el que suele estar un poquito más de tiempo, pero en cualquier caso, por la izquierda puede jugar Luis Díaz, el otro día jugó Gakpo y Luis Díaz jugó arriba. Hay muchas variantes, entonces ahí está la clave. Que la estructura del equipo no se toca y que luego el resto de piezas van moviendo, bailan. Pues a veces juega Darwin, cuando Diogo Jota no está lesionado ha sido el titular, a veces Luis Díaz juega en punta, pero si cuando sale Darwin del banquillo juega muy bien. Al final también es una cuestión de momentum, entonces el sistema de Liverpool funciona bien, pero es que parece que cada vez que sale un jugador, sea quien sea, va a rendir bien. Pero bueno, vistas todas estas variantes tácticas y cómo funciona a grandes rasgos el sistema de slot, hay una pregunta que se hace todo el mundo. ¿Podrán mantenerlo en el tiempo? A ver, la temporada es muy larga, no llevamos tantos partidos. La verdad es que las sensaciones invitan a ser optimistas, pero todavía queda muchísimo año por delante. Yo cito textualmente porque Slot lo dijo el otro día en rueda de prensa en la post del partido ante el City. No hay que dejarse llevar, se trata de ser constantes hasta el final de temporada, de mantener a los jugadores en forma y de jugar con tanta energía. Queda mucho camino por recorrer y muchos retos. Al final, para mí, la comparación más cercana que tenemos es la del Barça. El Barça empezó siendo incluso mejor que el Liverpool y en los últimos partidos se ha caído. Quiero decir, para mí la clave de todo esto es que está funcionando bien, el sistema parece sostenible, pero hay que encontrar una consistencia y a partir de ahí trabajar. La clave realmente es que a lo que yo me refiero cuando digo que parece el sistema sostenible es que el Liverpool está trabajando sobre unas bases, entonces lo que funciona bien no se toca y a partir de ahí evolucionamos y cada vez somos mejores y cada día aprendemos más. Entonces, ¿puede mantenerse en el tiempo? A ver, yo os lo digo, la situación invita a ser optimista y os invito a que lo seáis. Yo lo soy, porque confío en que este grupo, después del dolor que ha supuesto perder las últimas ligas de la forma que se han perdido, sobre todo la del último año, que fue una carrera de 3, que al final nadie se acuerda, pero el Liverpool llegó hasta el final siendo competidor, o vamos a decir, aspirante al título, y se cayó en las últimas jornadas. Y además, viniendo de eso, yo creo que nadie consideraba que el Liverpool a estas alturas fuera a estar 9 puntos por encima del segundo y a considerarse el máximo aspirante al título de Premier de la 24-25. Pero vaya, tienen que pensar que son aspirantes a todo y que a día de hoy la etiqueta que podemos ponerle es que es el mejor equipo de Europa. Así que haya quedado eso, creo que ha sido un buen esquema, más o menos hemos podido estructurar bien todo lo que envuelve a Liverpool. No he querido sacar demasiados datos estadísticos porque al final pueden ensuciar un poco a futuro lo que pueda pasar con el Liverpool, porque ahora mismo están funcionando bien, pero lo que pueda pasar de aquí a unos meses no se puede saber y todavía queda mucha temporada. En cualquier caso, si has llegado hasta aquí, hombre, pues te tengo que invitar ahora sí que le des un like, que te suscribas si no lo has hecho antes y que espero que os haya gustado. Ya os digo, ahora voy a tener bastante tiempo para poder dedicarle al canal. Tengo bastante ilusión con lo que se viene de cara al futuro, así que espero que hayáis disfrutado del vídeo y ya sabéis que nos vemos muy pronto por aquí. Adiós.